el más clemente, el misericordioso. Es muy importante en el plan educativo de Islam in Spanish enfocar el tema de la ciencia. Pero antes que hablar de la ciencia, explicar cómo desde el advenimiento del Islam ha influido tanto el Islam en todo lo que ha sido el desarrollo de la ciencia hasta nuestros días. Dios emplaza a la humanidad a investigar, a reflexionar acerca de los cielos, de la tierra, de las montañas, del origen de las plantas, cómo se cruzan los animales, la alternancia del día, de la noche, los fenómenos meteorológicos, los fenómenos climáticos, todo. Alá, Dios, emplaza, casi compromete al ser humano para que encuentre en la naturaleza, en la creación, todo lo que constituye el amor de Dios hacia el ser humano, que constituye la creación misma, pero a la luz de la razón, a la luz del conocimiento, de la religión, de una religión clara, precisa, que le comente al ser humano, que le enfoque sus estudios que va a hacer para que dilucide bien mentalmente sus teorías y las enfoque dentro del plan divino. Nosotros estamos absolutamente claros de esto. La ciencia sin conciencia no es una buena ciencia, y la conciencia nos la da el estudio de la religión de Dios, el Islam. El Islam es la sumisión a Dios. El universo todo está sumiso a Dios. Los cielos, la tierra, los astros, nosotros vemos que todo está en un orden, y ese orden divino es la sumisión del universo al Islam. Yo mismo estoy hablando y en este momento mi corazón palpita, bombea 5 litros de sangre hacia todo mi cuerpo y yo no puedo ordenarle a mi corazón que lo haga. Luego hay un orden establecido. El Islam quiere decir que todo en el universo se mueve de acuerdo a la sumisión de Dios. En este día de hoy vamos a presentar esta idea de cómo el Islam ha influido en la ciencia de la humanidad, en el desarrollo tecnológico y en todas las épocas de la historia. En primer lugar, mencionemos cómo las primeras ciencias que han atraído la curiosidad de los doctos musulmanes fueron la astronomía y las matemáticas. Fíjense bien que digo astronomía, no astrología, porque mucha gente confunde. La astrología se considera haram, o sea, prohibido en el Islam. Nosotros no tenemos dependencia en los astros. Eso de que tú naciste en tal fecha y el astro tal es el que te gobierna y el que te dice lo que te va a pasar o que te va a suceder, etc., eso no está contemplado en el Islam, eso es prohibido. Vamos a hablar de la astronomía como ciencia. Y los musulmanes se interesaron en la astronomía y en las matemáticas. Su carácter práctico les condujo a dedicarse principalmente a las ciencias exactas. Para hacer esto se construyeron observatorios en los centros más o menos importantes del Imperio Islámico. En Bagdad, en El Cairo, en Córdoba, en Toledo y Samarcanda. Adquirieron fama bien merecida los observatorios. La Escuela de Astronomía de Bagdad, en El Cairo, data del reinado de Al-Masnur, el segundo califa de los abásidas. Esto es entre los años 754 y 755, siendo Al-Masnur él mismo un astrónomo. Bajo sus sucesores, Harún al-Rashid y Al-Mamun, la escuela realizó ciertos trabajos importantes. Se revisaron las teorías antiguas, se rectificaron varios errores de Ptolomeo y se corrigieron las tablas griegas. La escuela de Bagdad fue responsable del descubrimiento del movimiento de apogeo del Sol.
la evaluación de la oblicuidad de la elipse y su progresiva disminución, y el estudio detallado de la duración exacta del año. Los doctos de la escuela de Bagdad observaron la irregularidad de la latitud lunar más alta y descubrieron una tercera desigualdad lunar conocida con el nombre de variación. Pronosticaron las manchas del sol, estudiaron los eclipses y la aparición de cometas y otros fenómenos celestes. El ilustre Ali ibn Yunis, inventor del péndulo y del reloj del sol, para quien construyó el califa fatimida al-Hakim entre los años 920 y 1021, el observatorio en el monte Mokatán. Él está considerado como el fundador de la escuela del Cairo. El Cairo es Egipto. Editó la gran tabla Hakemita, cuya exactitud superó a la de todos sus predecesores. El sultán selyúcida llamado Melik Shah. Melik Shah es entre los años 1072 y 1092, un soberano ilustre que tenía muchos amigos entre la gente más erudita y entre los literatos. Se sintió muy atraído por la astronomía. Las observaciones que él dirigió condujeron hacia una reforma del calendario 10 siglos antes de la reforma gregoriana e incluso mucho más exacta. Los autores de esta reforma fueron Abdul Rahman Hasseni y Omar Khayyam, el autor de los famosos versos que hicieron inmortal su nombre. En cuanto a las matemáticas, junto a la astronomía, las matemáticas fueron la ciencia más favorecida por los árabes. Muchos principios básicos de aritmética, geometría y álgebra fueron descubiertos por eruditos musulmanes. En aritmética todavía utilizamos los números y el método de contar inventado por los árabes. La invención del álgebra es atribuida a los árabes. Cuando el califa al-Ma'mún fundó la Casa del Saber, nombró como director de la misma a Mohammed ben Musa ben Khwarizmi. Su tratado sobre álgebra se titula Al-Jerwa Mahakala, o sea, cálculos mediante símbolos. Cálculos mediante símbolos. Este trabajo, en la traducción de Gerard de Cremona, entre comillas, dice, después de haber sido la piedra angular en el edificio matemático construido por los árabes que vinieron detrás de él, iba a iniciar un día a sus colegas occidentales en la belleza del cálculo algebraico y al mismo tiempo en la aritmética decimal. Esto es una cita de Max Bint Yu en El Milagro Árabe, ediciones Charlotte, París, año 1950. Según la opinión de Philip K. Hitti, Al-Khwarizmi, una de las mejores mentes científicas del Islam, es sin duda el hombre que ejerció mayor influencia sobre el pensamiento matemático durante toda la Edad Media. Debo repetir, Al-Khwarizmi, una de las mejores mentes científicas del Islam, que influyó, oígase bien, durante toda la Edad Media en el pensamiento matemático. Su trabajo fue continuado por Thabit Ben Garrah, traductor de Almagesta de Ptolomeo, que desarrolló el álgebra y que fue el primero en aplicarlo a la geometría. La trigonometría es la rama de las matemáticas que los árabes cultivaron con mayor diligencia. ¿Por qué? Debido a su aplicación a la astronomía. Los primeros pasos en esta ciencia se remontan a la época de Al-Battani, que tuvo la ingeniosa idea de sustituir las subtensas de los arcos que usaban los griegos en sus cálculos trigonométricos por la mitad
de las subtensas de doble arco, es decir, por el seno de dicho arco. Al-Battani fue el primero en emplear en su trabajo los términos de seno y coseno. Los introdujo en el cálculo gnómico y se llamó sombra extendida. Es lo que llamamos en trigonometría moderno, la tangente. M. Charles, esto es una cita de M. Charles en su obra Concepción histórica de los métodos geométricos. Otro factor muy importante de la influencia de los árabes, de los musulmanes, es la invención del signo cero. Mohammed ben Ahmad. Vamos a repetir para que graben este nombre. En la invención del cero se le acredita a Mohammed ben Ahmad en el año 976. Esto revolucionó las matemáticas, pero no se empleó en Occidente hasta principios del siglo XIII. Debo decirle a ustedes que yo tuve la oportunidad de estudiar con libros de algunos árabes. Yo en Colombia, cuando hice el high school o el bachillerato, pude estudiar la aritmética, la trigonometría y el álgebra de Baldor. Uno de los libros, y esto lo menciono con mucho cariño para la gente que le gustan los acertijos matemáticos, busquen donde puedan encontrar el libro que se llama El hombre que calculaba, de Malba Taham. Y esto es para que ustedes despierten ese sentido que nosotros tenemos y ese amor por las matemáticas. Cuando uno estudia las matemáticas se da cuenta de la influencia del Islam, de los musulmanes, en maravillosas teorías hoy en día práctica demostrada, la influencia de las matemáticas, la influencia del cero, los decimales, la influencia de la trigonometría, el cálculo matemático. Todo esto son aportes del Islam para la humanidad. Veamos ahora en una ciencia maravillosa como es la física. Son los árabes quienes debieran ser considerados como los verdaderos fundadores de la física. Esto lo afirma A. Humboldt. El tratado sobre la óptica por Hassan Ali Aitan, a él lo llamaban Al-Hassem, con H, Al-Hassem, entre los años 963 y 1309, fue un hecho de gran importancia para la ciencia. M. Charles afirma que fue el principio de la moderna ciencia de la óptica, todo lo que tiene que ver con el estudio de nuestra vista, uno de los maravillosos sentidos que Dios puso en el ser humano con el cual nos conectamos al mundo físico, y son los árabes quienes se consideran y se debieran considerar los verdaderos fundadores de la física. Este trabajo data o trata de la posición aparente de imágenes en espejos, del índice de refracción, del tamaño aparente de los objetos, del uso de la cámara oscura, que iba a ser luego muy importante en el desarrollo de la fotografía, etc. Bernard de Oxford afirma que fueron los árabes los que descubrieron el uso del péndulo para los relojes, y no solamente para los relojes grandes, sino aún para estos relojes que continúan marcando. Ese péndulo fue desarrollado por los árabes. No se puede negar el hecho de que la brújula fue inventada por los chinos, pero fueron los musulmanes quienes la perfeccionaron y la utilizaron con la aguja magnética para las necesidades de la navegación. Recordemos que los que estudian las ciencias de la Tierra estudian también los campos magnéticos. Todas las brújulas marcan el polo norte magnético. Esto se lo debemos también a los científicos musulmanes. Veamos ahora en una ciencia tan importante como es la química. No es ninguna exageración decir que la química como ciencia no existía antes de los árabes. Es cierto que los griegos conocían algunos de los elementos, pero no tenían conocimiento
sobre las sustancias más importantes, como el alcohol, el ácido sulfúrico, el agua regia y el ácido nítrico. Recordemos qué es el agua regia, muy usado la gente que sabe de joyería para analizar las prendas. Y ellos utilizan el agua regia, que es una mezcla de dos ácidos. No solamente desarrollaron las sustancias, sino que también las fórmulas y las diferentes clases de ácidos, entre otros uno muy importante que es el ácido sulfúrico. Alguna vez después, al tiempo, con el ácido sulfúrico se utilizaron algunas placas, por ejemplo, de cobre y se llegó al desarrollo de las baterías que mueven nuestros carros. Pero el ácido sulfúrico en sí como sustancia química fue un descubrimiento de los árabes. Fueron los árabes los que descubrieron todo esto, junto con el potasio, la sal. La sal de cocina es la mezcla como cloruro de sodio. Este es uno de los acertijos de la ciencia de Dios en el universo. Yo mismo me maravillé cuando vi química y encontré cómo Dios hizo posible que un elemento como el sodio, que solo es venenoso, y un elemento como el cloro, que él solo es venenoso, sin embargo Dios nos dio el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, y se la echamos a los alimentos y no nos envenenan. Es maravilloso. El amoníaco, el nitrato de plata, la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Ellos encontraron y demostraron cómo los fenómenos de oxidación a los metales producen la corrosión, y además encontraron el método de la preparación del mercurio. Si añadimos el hecho, o mejor, al hecho de que uno de los procesos básicos de la química, la destilación, fue un descubrimiento árabe y que fueron ellos los primeros en usar los métodos de sublimación, cristalización, coagulación y copelación para extraer y mezclar sustancias. Tenemos que reconocer que la contribución de los árabes a la ciencia de la química fue decisiva. Muchas veces nosotros, porque no queremos prestar atención, pero creo que debemos hacerlo, ¿qué es el agua destilada? Y los árabes encontraron que si nosotros ponemos en un recipiente agua, le ponemos un mechero de alcohol para que haga ebullición, o sea que hierva, y le ponemos un refrigerante de vidrio, entonces ese vapor, porque el agua se vaporiza cuando se calienta, esa agua se vuelve vapor de agua y acá ponemos otro recipiente y estamos recibiendo ya un agua destilada. Y el agua destilada es la que se utiliza cuando nos van a poner inyecciones en las clínicas, en los hospitales. Cuando tenemos necesidad de mezclar sustancias, no se puede usar agua de la llave sino agua destilada, pues fueron los árabes los que demostraron y encontraron cómo se hace la destilación del agua. Un importante número de términos empleados en química, como son el alcohol, son palabras, términos que han quedado para siempre. Decir alcohol es lo mismo que decir alcohol, alambique. El alambique es donde se extraen los alcoholes. Álcali, elixir, son términos o terminología de origen árabe. Sin duda alguna, el químico árabe más grande fue Abu Musa Jafar al-Kufi, a él lo llamaban Heber, que vivió en la segunda mitad del siglo VIII. Varios de sus trabajos fueron traducidos al latín. El más importante de sus trabajos se llama La Suma de la Perfección. Fue traducido al francés en el año 1672. Abu Bakr Zakari al-Razi, en su libro Al-Hawi, fue el primero en descubrir cómo se hace el ácido sulfúrico, el famoso H2SO4 en fórmula, y el alcohol con su radical OH, el radical alcohol,
que se obtenía destilando el almidón o la glucosa fermentada. En esta ciencia los árabes procedieron de los estudios teóricos a la aplicación práctica, o sea, fueron completos, de la teoría a la práctica. La aplicación de la química en la farmacia es muy importante saber que se la debemos a los doctos musulmanes. Un gran número de productos que usamos diariamente, como el agua destilada, ya lo mencionamos, el alcanfor, que en algunas partes nosotros los de habla hispana le decimos alcanforina. Cuando uno tiene, por ejemplo, una biblioteca y quiere protegerla de esos insectos que se comen nuestros libros, no es sino utilizar algunas bolitas de alcanfor o de alcanforina, que es un tremendo repelente, y ahí no entra la polilla a comerse nuestros libros. Los árabes la descubrieron y la utilizaron. Otro invento de los musulmanes en farmacias son los jarabes. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido una tos y utilizamos una sustancia para contrarrestar esa tos y ayudar a nuestras vías respiratorias en forma de jarabes? También ellos descubrieron y aplicaron las llamadas pomadas. Las pomadas que generalmente son de uso externo, pero que influyen en nuestros tejidos. Su progreso en la química industrial se muestra en el amplio conocimiento de sus artesanos, en el arte de teñir, de curtir cueros y de templar el acero. ¿Quién no ha admirado la belleza de los tapetes del mundo árabe? ¿Cómo es posible que esa maravilla de tejidos hayan sido teñidos en una forma de curtiembre, que fue el desarrollo de este conocimiento? Teñir, el arte de teñir, es una combinación artística porque tienen que dominar las sustancias y luego combinarlas para dar unos maravillosos tapetes que hoy adornan tantas casas, tantas mezquitas, tantos sitios que hoy son visitados por tanta gente. Se lo debemos al desarrollo de la química de parte de los musulmanes. Entre las invenciones que beneficiaron a la industria, debemos mencionar la pólvora y la fabricación de papel, hecha en algodón, lino o trapos. La invención de la pólvora estuvo durante mucho tiempo relacionada con Roger Bacon, Alberto Magno y Bertolt Schwarz, también atribuida a menudo a los chinos. Pero esta es invención propia para la industria de parte de los árabes, la pólvora. Estudios hechos por Raynaud y Fabre nos han demostrado claramente que, aunque los chinos descubrieron el salitre y su utilización en fuegos artificiales, fueron los árabes quienes inventaron la pólvora como sustancia explosiva, pero la utilizaron capaz de disparar proyectiles. Es decir, que inventaron las armas de fuego. Y estas las utilizaron en defensa, en su propia defensa, cuando las comunidades musulmanas fueron atacadas. Especialmente hay un sitio en donde por primera vez se utilizó la pólvora para disparar proyectiles. Esto fue una defensa de Algeciras en el año 1342, cuando fue atacada por Alfonso XI. Será difícil exagerar la importancia de la invención del papel. Ello abrió una nueva época para la civilización. La difusión de libros baratos, la popularización de los estudios solamente han sido posibles desde que los árabes destituyeron el pergamino del mundo antiguo y el papel de seda de los chinos por papel corriente, tal como lo conocemos hoy en día. Este papel que está en todas las oficinas, los estudiantes de las escuelas, en todas las partes utilizamos el papel, pues se lo debemos al mundo musulmán que descubrió el papel. Muy importante como aporte de los musulmanes, como aporte del Islam para la humanidad en la ciencia que es la medicina. Después de las matemáticas, como lo hemos mencionado, y de la química, la medicina fue la ciencia que
que más atrajo a los musulmanes. Durante los primeros siglos de la Égira, llamemos Égira, cuando los musulmanes salieron de Meca hacia Medina, esa es la Égira. Entonces, durante los primeros siglos de la Égira, era parte integral de una completa educación, la medicina. Por esto, el número de médicos famosos y de tratados famosos sobre la medicina es propio de los musulmanes. Los médicos musulmanes desempeñaron un papel decisivo en la ciencia médica que luego se desarrolló en Occidente. Durante varios siglos, los trabajos de Racés, Avicena, Abu Qasis e Ibn Zohar fueron la base de los estudios médicos en todas las universidades europeas. Las escuelas de medicina de Salerno, especialmente Montpellier, adquirieron fama mundial. El conjunto de conocimientos médicos publicados por Racés, Abu Bakr ibn Zakaria al-Razi, el nombre de él, bajo el título de Javi con H y B pequeña, Javi, La vida virtuosa, así como su otro libro titulado Mansur, sobre el califa al-Mansur, a quien se lo dedicó, fue, durante cientos de años, el más respetado y el más ampliamente utilizado de los manuales médicos. Javi fue uno de los 9 tomos que constituían toda la biblioteca de la Facultad de Medicina en París en el año 1395. ¿Qué contiene? Contiene la primera descripción de alguna fiebre eruptiva, como la viruela y el sarampión. Al-Razi introdujo en farmacias el uso de purgantes suaves, la aplicación de ventosas en casos de apoplejía y la utilización de agua fría en caso de fiebre persistente. A él se atribuye también la invención del sedal, que utilizaba con mucha frecuencia. Los trabajos de Al-Razi fueron traducidos al latín y publicados en varias ocasiones, principalmente en 1509 en Venecia y en 1528 en París. Su tratado sobre la viruela fue publicado de nuevo, por última vez, en el año 1745. Abu Ali al-Husayn ibn Abdallah, conocido en Oriente como Ibn Sina y en el resto del mundo como Avicena, con B pequeña, Avicena. Doy estos nombres para que el amable oyente busque e investigue quién es Avicena. Fue sin duda alguna el más grande de todos los médicos musulmanes. Avicena. Su Canun fil Tib, o sea, Preceptos de la Medicina, se publicó en lengua árabe en Roma en el año 1543. Apareció luego en una nueva edición de 5 tomos que trataban respectivamente sobre fisiología, higiene, terapéutica y materia médica. Durante 600 años, desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, esta obra maestra de la medicina sirvió como base para los estudios médicos en todas las universidades francesas e italianas. Esto quiere decir que se volvió un material de consulta extraordinario. Durante el siglo XV fue editada esta obra 15 veces en latín y una vez en hebreo. Se imprimió una y otra vez hasta el siglo XVII e incluso a principios del siglo XIX se dieron cátedras sobre este trabajo en la Facultad de Medicina de Montpellier. Además, Avicena, que así es el nombre que recordamos con todo el cariño, escribió también un libro sobre remedios para el corazón y también algunos poemas sobre la medicina. Sobre farmacopea, que comprendía alrededor de 760 fármacos. 760 fármacos, un número muy importante de sustancias utilizadas en farmacia. El progreso más importante realizado por los médicos musulmanes fue en el campo de la cirugía. Ya en el siglo XI sabían cómo tratar cataratas, problemas de la vista. ¿Cómo lo hacían? Por prolapso o extracción del lente cristalino.
litotricia y hemorragias. Sabían cómo usar los cáusticos y sedales y practicaban la cauterización en los tejidos. Conocían los anestésicos, que generalmente están considerados como un descubrimiento moderno. Los musulmanes en medicina fueron los que descubrieron los anestésicos. Frecuentemente, antes de una operación dolorosa, administraban una droga hecha de una planta llamada cizaña, hasta que el paciente quedaba completamente inconsciente. Esto para neutralizar el dolor. El cirujano musulmán más destacado es Abul Qasim Khalaf Ben Abbas. A él lo llamaban Abu Qasis, de Córdoba, que murió en 1107. El famoso fisiólogo Haller afirma que sus trabajos fueron la principal fuente de inspiración para todos los cirujanos desde esa fecha hasta el siglo XIV. Las obras quirúrgicas de Abul Qasis, recuerde, Abul Qasis, sus obras quirúrgicas se imprimieron en latín en el año 1487. La España musulmana. Recordemos que los musulmanes gobernaron España durante 800 años, que mientras los musulmanes fueron gobernantes de España, los musulmanes fueron la luz para el mundo en conocimientos. Todas las personas que querían el mundo del saber, en todas las ramas del saber, iban a España, gobernada por los musulmanes. La España musulmana produjo otros muchos médicos de gran reputación, entre ellos Ibn Sohar y Averroes. El principal mérito de Ibn Sohar fue la introducción a la medicina de las leyes de observación científica. El punto más importante de su terapia era el de los poderes naturales del cuerpo humano para autocurarse de ciertas enfermedades. Recordemos, en el Islam nosotros decimos, el médico es un intermediario, pero es Allah, es Dios el que cura. Y Él dio las claves para que nuestro cuerpo humano maravilloso reaccionara ante los elementos extraños que nos enferman, y la curación viene de Dios. La curación no viene de los médicos ni de ningún profeta. La curación viene de Dios, que es el más grande de todos los médicos. Pero Él utiliza la ciencia, el conocimiento, para que el ser humano se capacite y nos ayude a curarnos de ciertas enfermedades. Entonces decimos que Ibn Sohar fue el primero en combinar el estudio de la medicina con el de la cirugía y la farmacia. Observemos qué sucede hoy en día cuando uno va a una clínica. El médico nos va a hacer una entrevista, nos va a probar los signos vitales, tal, y él luego nos va a decir que vamos a la farmacia para recibir cualquier fármaco o cualquier producto que nos va a ayudar. Pero también nos va a decir si necesitamos alguna cirugía para corregir algún tejido. Entonces, fíjense, esa combinación entre cirugía y farmacia y la farmacopea, muy importante, se debe a los musulmanes. Ellos combinaron esto en medicina. Sus escritos de Ibn Sohar y Averroes, estos escritos de cirugía hablan por primera vez de la broncotomía, o sea, la forma de abrir para ayudar al sistema respiratorio y ayudar en los problemas bronquiales. Y contienen instrucciones detalladas para el tratamiento de dislocaciones y fracturas. Una cosa muy importante en el mundo deportivo. Le debemos a los musulmanes todo ese conocimiento en medicina que nos ayuda a solucionar las dislocaciones, las fracturas, hoy en día avanzadísimos, gracias a las bases que nos dio en medicina el mundo musulmán. Averroes, su nombre era Abdul Walid Mohammed ibn Rushd, escribió un tratado sobre antídotos, sobre venenos y fiebres. Su principal obra médica, Kulliyet, se escribe con K y doble L, Kulliyet. Esa obra se imprimió por primera vez en Venecia en el año 1490, siendo posteriormente editado de nuevo en diferentes países. Veamos sobre la oftalmología,
que es la ciencia que trata sobre los problemas de la vista, debe su existencia a la ciencia árabe. El memorándum para oculistas de Ali ibn Isa no se quedó anticuado hasta el siglo XIX. Desde entonces, fíjense cuánto ha sido útil para ayudar a tanta gente de tantos países sobre problemas de la vista. Este trabajo del memorándum para oculistas, repito, se lo debemos al musulmán Ali ibn Isa. La primera operación de extracción de una catarata se llevó a cabo en el año 1256 por Al-Mausin, que inventó la aguja hueca. Él inventó la aguja hueca usada en la cirugía de la vista. Sabemos que la religión musulmana contiene unas admirables normas sobre la higiene, porque es muy importante hablar de la higiene como medicina preventiva. ¿Cuántas veces desde que somos niños nos dicen la importancia de lavarnos las manos? Que después de las comidas, lavarnos los dientes, porque es que las sustancias que nosotros consumimos, si no nos lavamos los dientes, entonces esas sustancias empiezan a fermentarse con los fermentos de la saliva y nos ayudan a destruir nuestros dientes. Fíjense que desde entonces el mundo musulmán ya venía hablando sobre la higiene. Los baños frecuentes. Es importante. Nosotros somos seres que tenemos 2000 poros por pulgada cuadrada de piel. Somos porosos, o sea que absorbemos muchas sustancias. Por consiguiente, es muy importante bañar nuestro cuerpo. Vamos a recordar que nosotros los musulmanes hacemos oración en nuestros templos para concentrar la adoración a Alá. Y es muy importante hacer la ablución, o sea, lavar nuestras manos, lavar nuestros brazos hasta los codos, inclusive hasta los pies. Todo esto corresponde a una limpieza, a una higiene, hasta para entrar a hacer oración. Es importante también que los médicos musulmanes recomendaron la prohibición del alcohol y algo muy importante, la carne de cerdo. El alcohol. Yo recuerdo cuando estudiaba que un profesor, y le agradezco que alguna vez me lo mencionó, dice, ¿ustedes no ven que para estudiar estos insectos se utiliza el alcohol? Mire, aquí están los insectos en estos frascos con alcohol. ¿No se imaginan ustedes los daños que ese alcohol, cuando se lo toman, les hacen al organismo? Nosotros tenemos unos vellos en los intestinos. Y esas vellosidades ayudan a absorber los nutrientes de las sustancias que consumimos. Pues sepamos que el alcohol, una persona alcohólica, lo que hace es que ataca esos vellos, los quita, los tumba, y de ahí tenemos el problema de las úlceras en el estómago. Entonces los médicos musulmanes desde siempre, y vamos a repetir en el Islam, es absolutamente haram, es prohibido el consumo de bebidas embriagantes. Alá, maravilloso en su sabiduría, ha prohibido esto. Lo mismo la carne de cerdo. Cuando tuve la oportunidad de estudiar la industria animal, yo recuerdo que el profesor ese día nos anunció, hoy vamos a entrar a conocer uno de los animales que le da de todo. Y desgraciadamente, muchas de las enfermedades que le dan a este animalito afectan al ser humano. Y de este animal se llama el cerdo. Por alguna razón, los musulmanes no consumimos cerdo. Tampoco los judíos, porque desde siempre Dios dispone lo mejor para el ser humano. Ahora, mucha gente dice, pero si Dios creó todo, ¿por qué nos prohibió la carne de cerdo? Seguramente esta es la manera de probar nuestra obediencia a los mandatos divinos. Si tenemos cualquier cantidad de animales, miles de animales, y Él prohíbe uno, hago yo la pregunta, ¿por qué consumimos ese uno, siendo que Dios dijo, no lo consuman? Una investigación personal que hice sobre el virus de las aves, el bird flu,
Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un virus que afecte a las aves le vaya a afectar al ser humano? Pues mis investigaciones que pude hacer a través de la internet me llevó a concluir que el puente entre las aves y el ser humano, ese puente es el cerdo. Además, los médicos musulmanes siempre dieron importancia a la observación de las normas higiénicas en el tratamiento de las enfermedades. Los hospitales árabes, dice Gustave Le Bon, fueron construidos bajo condiciones que, desde el punto de vista higiénico, fueron mucho mejores que nuestros hospitales hoy en día. Eran enormes y en ellos circulaba libremente el aire y el agua. Vamos a recordar que el término cuarentena, o sea, cuando vamos a suponer en un aeropuerto se detectan personas que llegan con alguna enfermedad y a ellos no se les deja mezclar con el resto de la población hasta que sanan de esa enfermedad. Eso se llama cuarentena. Eso fue un invento de los médicos musulmanes. Los aforismos de la escuela de Salerno contienen muchas instrucciones muy valiosas sobre la higiene. Sabemos que esta escuela, Salerno, repito, que fue considerada durante mucho tiempo como la mejor de Europa, debe su reputación a los árabes. Ahora hablemos de la literatura. Probablemente uno de los logros más notables de la mente musulmana fue su contribución al pensamiento filosófico. En comparación, la influencia sobre la literatura fue menos espectacular. Sin embargo, en una cierta esfera desempeñó un papel decisivo. Hay que considerar el nacimiento de la poesía lírica moderna en Europa. Esto se puede fijar con bastante precisión con respecto al tiempo y al lugar. Apareciendo casi simultáneamente en España y Francia a principios del siglo XII. Luego se extendió a Italia y al resto de Europa. Los romances españoles y las trovas provenzales son sus primeras formas de expresión. El renacimiento de la literatura en los países de Languedoc supera los límites de la historia literaria, marca el punto decisivo en la civilización de Occidente. Sería imposible exagerar el valor creativo e inspirado de la poesía provenzal, tanto en el mundo del sentimiento como el de las artes. Es la poesía moderna, quizás más aún que la poesía latina. Sin ella no hay ninguna explicación para la poesía italiana ni para la española, ni para los trovadores alemanes, y desde luego mucho menos para la poesía cortesana del norte de Francia. Pero, ¿qué es exactamente la canción de los trovadores? El trabajo de Julián y de Ramón Menéndez Pidal y los estudios de R. Nicol muestra sin duda alguna que la poesía de los trovadores, con sus grandes cambios en el modo de pensar y de sentir de Occidente, deriva directamente de la poesía popular árabe andaluza. Las últimas investigaciones de la nueva escuela española de historia, han establecido entre la poesía lírica andaluza, cuyos primeros ejemplos aparecieron a finales del siglo XIV, y la poesía lírica provenzal, unos paralelos tan claros y una analogía tan obvia que es imposible explicarlas sin admitir la influencia decisiva de la una sobre la otra. Esta forma de poesía apareció en Andalucía en el siglo IX o siglo IX, en el popular Sergel, con Z, Sergel. Esto representa uno de los más atractivos resultados de la fusión de dos civilizaciones, la árabe y el romance. El notable trabajo de Asim Palacios sobre el origen musulmán de la Divina Comedia. ¿Cuántos conocemos y recordamos la Divina Comedia del Dante Alighieri? Ha demostrado la influencia que ejerció sobre Dante el gran místico Muhyiddin Ibn Arabi y el poeta ciego Abdul-Alá
al-Mahari. La novela filosófica de Ibn Turfail, entre paréntesis Ay Ibn Yaksan, El viviente, hijo del vigilante, entre paréntesis, traducida al latín por Edgar Pocoque, el joven, en 1671, y después a la mayoría de las lenguas europeas. Inspiró a Daniel Defoe y le sirvió como modelo para su obra Robinson Crusoe. ¿Quién no conoce la obra de Robinson Crusoe? La historia de aquel hombre que quedó solitario en una isla y él tuvo que adaptarse para sobrevivir al conocimiento de las aguas, de los animales, de las plantas. Adaptó métodos de supervivencia fabulosos y esta obra de Robinson Crusoe es conocida en todos los idiomas, en todos los países y es una de las obras para la literatura infantil muy linda. A mí personalmente me sirvió mucho para estimar la capacidad de sobrevivencia del ser humano. Ibn Hazm, una de las mentes más brillantes de la España musulmana, ejerció una influencia constante sobre la literatura occidental. Fue un escritor muy prolífico, escribió varias fábulas, cuentos y apologías que a partir del siglo XIII se extendieron por toda Europa. Este nombre, Ibn Hazm, una de las mentes más brillantes de la España musulmana. Hablemos de la obra Don Quijote, de Miguel de Cervantes Saavedra. Está esta obra profundamente imbuida del espíritu árabe. Se puede concluir diciendo, como hace Philip Hitti, que, en general, la contribución árabe más valiosa a la literatura de Europa medieval fue su influencia sobre la forma, gracias a la cual la imaginación occidental pudo liberarse de las reglas impuestas por la tradición. Pero no se puede cerrar este capítulo sobre la literatura musulmana sin mencionar la poesía persa, que es su máximo ornamento, cual ciertamente no contribuye de una forma directa a la evolución del pensamiento occidental ni al refinamiento de la sensibilidad occidental, pero por su maravilloso colorido, por su delicado lirismo, suntuoso y sutil al mismo tiempo, y por su gracia soberana, se ha ganado la admiración del mundo entero. Goethe, hablando con el canciller von Minel, dijo una vez: a lo largo de 5 siglos, los persas tuvieron solamente 7 poetas que ellos consideraban como verdaderos maestros. Pero incluso entre aquellos que rechazaron, los había mejores que yo, dice el canciller von Minel. Hafiz fue el primer poeta persa que consiguió verdadera fama en Europa. Fue el orientalista alemán von Hammer Purgstall quien tuvo el honor de introducir al maestro de los ghazals, o sea, los poemas líricos, a los lectores occidentales. Su traducción de toda la colección de poemas de Hafiz apareció en el año 1812-1813. La verdad es que, al principio, solo trajo la atención de un limitado círculo de literatos, pero fue completamente diferente cuando Goethe publicó su colección de poemas llamados Westfälischer Divan en 1819. La colección de poemas de Hafiz fue traducida de manera parcial o en su totalidad a todas las lenguas europeas, pero la fama de Hafiz, como la de todos los demás poetas de Oriente y Occidente, fue superada por el renombre mundial de Omar Khayyam. Omar Khayyam. Ojalá este nombre de Omar Khayyam también lo investiguen ustedes, amables oyentes. Él es verdaderamente uno de los poetas más leídos en los 2 hemisferios, tanto el oriental como el occidental. Existen por lo menos 12 traducciones del Rubaiyat en francés, así como varias en inglés, alemán, ruso, italiano, español, danés, húngaro y turco. Se puede hablar, con razón, de un verdadero culto al poeta en los países anglosajones. El club de Omar Khayyam
Se fundó en Londres en el año 1892 y dio origen a una multitud de instituciones similares. Veamos finalmente la influencia del mundo musulmán en la arquitectura y las artes plásticas. El florecimiento del arte musulmán es uno de los fenómenos más rápidos jamás vistos en la historia. Nació como resultado de la fusión de los estilos que encontraron los árabes a lo largo de su conquista de los países del Mediterráneo oriental. La fórmula de este nuevo arte fue modificada y enriquecida por los diversos pueblos que formaron parte de la comunidad islámica, según su talento nativo y las influencias externas a las que estaban sujetos. De esta forma, los monumentos de El Cairo, afortunadamente en El Cairo, en Egipto, tuve la oportunidad de conocer muchos de ellos, y en Córdoba, en España, pueden ser confundidos con los de Samarcanda o los de Delhi, en la India. El sobrio balance de los planos y de los volúmenes y أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله